Si veo todo históricamente, entonces no cometo estos errores. Entonces también sé que Rusia, solo por las casas reales, los zares, estaban emparentados con los Hohenzollern, y eso era Austria, Hungría, todo eso está relacionado. Y eso no lo puedo simplemente cambiar porque la señora Baerbock quiera hacer una política exterior feminista. Ella también está eliminando a Bismarck. Así que la maravillosa sala de Bismarck en el Ministerio de Asuntos Exteriores también fue eliminada. Y yo pienso que con su nivel educativo, probablemente ella crea que Bismarck es un arenque o un vodka o algo así. Es realmente indignante cómo ahora están rompiendo toda la vajilla y luego quieren arreglarla de nuevo. Eso lleva tiempo, porque los rusos no olvidan, igual que Trump, Alemania todavía se va a sorprender. Creo que él se está conteniendo antes de las elecciones. Cuando aquí terminen las elecciones, todavía nos vamos a sorprender. Un hombre como Trump no olvida nada. El presidente federal lo llamó predicador del odio. Todos los medios lo condenaron como si fuera el diablo en persona, y también a Musk. Por cierto, lo repito, como decía el viejo Hane, todo es biografía. Muchas cosas no son ideología ni programa de partido, muchas cosas son pura biografía. Que Elon Musk sea como es, eso se puede buscar en Google simplemente escribiendo Elon Musk transgénero o algo así. Hasta julio pasado, él estaba completamente del lado de los demócratas y de Harris. Y cuando de repente su hijo llegó y le dijo, papá, ahora soy una hija, algo le hizo clic, pero él dice, amo a mi hijo, así que si eso es lo que quiere, que lo haga. Esto va a pasar. Luego le dijeron sobre los bloqueadores de la pubertad, las hormonas y todo eso que ahora está recibiendo. Todo eso se puede revertir, o sea, la libertad de los géneros siempre permanece. Y luego tiene que escuchar que eso no es así. Eso lo llevó a Trump. Hoy se puede leer, él lo admite abiertamente, eso no lo leen en ningún periódico alemán, porque obviamente eso no encaja con la moda de hoy aquí. Eso significa que el hombre ha cambiado políticamente a lo largo de su vida en 180 grados, o como diría Baerbock, en 360 grados. El hombre ha cambiado. Y eso es mucho más dramático que cualquier cambio ideológico. Y él también experimenta Alemania a través de su empresa aquí en Grünheide. Él ve como aquí todo se está yendo de mal en peor. Y estoy convencido de que desde Estados Unidos vendrán señales mucho más fuertes hacia Alemania que nos van a doler. Y luego un gobierno que será Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana con el Partido Socialdemócrata de Alemania o los Verdes o probablemente con ambos. Sí, él se da cuenta de que aquí nada cambia. Él no tiene socios. El señor Merz y el señor Söder apoyaron abiertamente a Harris. Abiertamente. También la mitad de Alemania, el 80% de los locos aquí en las encuestas decían que definitivamente había que votar por Harris, a pesar de que no conocían el programa del partido. Eso no se olvida. Y Putin tampoco lo hará. Acabas de mencionar la ley de autodeterminación, ahí lo comprendí realmente. Fue cuando estaba en la escuela que leí sobre los bloqueadores de la pubertad. El cerebro de un adolescente de 14 años se asemeja al de un niño de 1 a 3 años en cuanto al control de impulsos y la toma de decisiones. Pensé que si esto es así ahora es un proceso irreversible que de alguna manera empieza así. Elon Musk perdió a su hijo y muchos jóvenes que eligieron ese camino porque simplemente se dejaron influenciar de alguna manera por esta agenda verde progresista de izquierda, woke, ya no pueden recuperar su vida. Muchos terminan suicidándose después, entre los 18 y 20 años, cuando se dan cuenta que solo estaban en la pubertad. Probablemente habría necesitado ayuda psicológica, pero no bloqueadores de la pubertad que desvían todo un proceso humano en una dirección completamente diferente. Ahí fue cuando realmente empecé a cuestionarlo todo de manera muy intensa y puedo entender perfectamente a un Elon Musk. Sí, sí, y precisamente porque lo que dices es tan lógico, no es de extrañar que, por supuesto, los medios principales en Alemania no hablen de eso. Nadie comprende realmente la situación desde una perspectiva científica, psicológica o de cualquier otra índole.
Y sobre todo, los medios de comunicación alemanes ni siquiera se informan qué experiencias ya han tenido otros países con eso. En Inglaterra, ahí suenan las alarmas, en Suecia suenan las alarmas, las clínicas psiquiátricas están saturadas, la tasa de suicidios entre los jóvenes aumenta dramáticamente y uno se da cuenta de que todo esto que estamos haciendo es una locura. Y por eso solo puedo decir también a los jóvenes, no es que yo sea el dedo acusador de algún abuelo que dice eso porque no lo entiendo ni nada, pero estos casos siempre han existido. Y tengo casos muy concretos. Antes a eso se le llamaba hermafroditas y ahí brindo todo tipo de apoyo. Pero hoy en día es un proyecto misionero bajo la consigna. Bueno, espero que no sepan lo que son cuando apenas tienen 16 años. Eso apenas se está desarrollando con el tiempo. Todo eso es una locura. Y luego digo, Trump es simplemente maravilloso. Se sienta y su primera ley es, existen hombre y mujer. Tienes que imaginártelo de manera concreta. Y ahora dijo que todos esos tipos transgénero en el deporte en Estados Unidos está prohibido. Me pregunto, ¿dónde están todas esas defensoras de los derechos de las mujeres? Ellas deberían al menos en el deporte protestar, que de repente aparezcan algunos hombres y digan, a partir de hoy somos mujeres, y golpeen a las mujeres en el boxeo. Sí, ellas aguantaron todo eso. Todo esto es una locura. Y lo peor es que todo lo que se convierte en ideología al final resulta negativo. Necesitamos la libertad y si ahora alguien piensa que ya no debe llamarse Peter Hannes sino Petra, pues eso es asunto suyo. Pero eso no tiene que ser promovido por el Estado ni promovido en propagandas. Y había algo bueno en que hace 10 años en Alemania todavía se necesitaban peritos, médicos y todo eso que te asesoraban. Y luego probablemente uno se quedaba pensativo y decía, bueno, mejor me lo tomo con un poco de cautela. Hoy en día eso ya está de moda. Aunque, entre paréntesis, sobre el feminismo, yo siempre he dicho que en Berlín ya no se pondrán nombres de calles masculinos hasta que esté 50 y 50 con nombres de mujeres. Así que pronto también habrá una regla de que las personas transgénero también deben estar en los nombres de las calles. Estamos todos locos, citando todo. Pero yo siempre les decía a los jóvenes periodistas que venían y decían, ay, bueno, ahora solo contratan mujeres y es pura cuota, cuota, cuota. Yo les decía, es muy sencillo. En una entrevista de trabajo digo, en mi credencial dice Peter Hanne, pero señor director, a partir de hoy me siento como Petra. Yo aún no lo he registrado, pero él está obligado a contratarme. Solo queda ironizar sobre el tema. Estoy 100% de acuerdo contigo y una vez tuve aquí en el sofá a un experto en temas woke. Y antes de alguna manera tenías que pasar como 2 años en el género opuesto para poder tener esa transición de alguna manera, para poder realizarla. Hoy en día, si un psicoterapeuta se opone, perderá su licencia. Sí, es una locura. Todo se ha vuelto así de loco. Sí, y por ejemplo, puedes hacer publicidad para cambiarte de hombre a mujer, pero no puedes hacer publicidad para el cambio de regreso. Mucho menos que alguien diga que incluso se pueden hacer terapias contra la homosexualidad. Eso no significa que yo necesariamente lo apoye de manera misionera, pero en una sociedad libre eso forma parte de ella. Si alguien dice, tengo problemas con este estilo de vida, ¿puedo alejarme de él? Y luego voy con un psicólogo. Eso es un asunto privado mío. Pero ahora eso ya está todo regulado burocráticamente, ideológicamente y sin límites. Ni siquiera la Unión Demócrata Cristiana se atreve ya a decir, bueno, todavía tenemos la C en el nombre y tenemos la visión cristiana del ser humano y por eso hay ciertos límites. No, de hecho, la imagen de la verdadera Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana la tenemos aquí en Berlín. Y ahí rojo, rojo, verde todavía era inofensivo. Lo que hoy nos ofrece el señor Wegner aquí ya no tiene nombre. Y lo loco es que ahora volvemos otra vez a Trump
que él en Estados Unidos ha revelado en estos días, que incluso se puede leer ahora, lo que el gobierno anterior de Biden ha apoyado y financiado. Eso llega hasta el tema del aborto. Lo voy a poner así, también lo cité en mi libro Nelson Mandela. Sudáfrica es casi un héroe, sobre todo para la izquierda. Por cierto, Nelson Mandela dijo algo similar a Martin Luther King. La civilización de una sociedad se reconoce por la forma en que trata a los niños no nacidos y a las personas mayores que necesitan cuidados al final de su vida. Según estos estándares, en Alemania ya no somos una civilización. Sacrificamos a los jubilados, ahora tienen que buscar botellas en la basura para poder sobrevivir. Durante la época del coronavirus fueron aislados en soledad. Ese es el mayor crimen después del Holocausto. Y por otro lado, los niños están a disposición. O sea, ¿los tengo o no los tengo? Palabra clave, aborto. Ahí estamos renunciando a los principios más importantes de la civilización. Eso es civilización. Por eso ya no estamos en la edad de piedra o nos diferenciamos del mundo animal o lo que sea. Eso es parte de ser humano, algo que hemos ido perdiendo gradualmente. Y lo curioso es que los partidos que aquí todavía se consideran conservadores participan alegremente en eso. Por cierto, los verdes solían ser el partido del derecho a la vida por excelencia. O sea, formaba parte de la identidad de los verdes estar en contra del aborto. Actualmente ellos se oponen a la guerra y a las armas. Todo eso se apaga por un momento. No es que un viejo quiera volver atrás como mi papá contaba de Stalingrado, que estemos otra vez en el pasado. No, tenemos que salvar las bases de nuestra sociedad. Eso es unidad, somos un pueblo, no levantamos muros, no hay odio, no hay incitación. A pesar de todas las diferencias, al final seguimos juntos y esos son valores irrenunciables. La dignidad humana, la libertad de expresión, la libertad de prensa, todas esas son cosas que estamos a punto de perder. Y eso va a salir caro, eso va a salir caro. Me encanta escucharlo, señor Hane. Usted es realmente un arma de precisión retórica y todo eso envuelto, adornado, con mucho humor. De verdad ha sido un deleite para los oídos, de verdad hacerle esta entrevista hasta ahora. Todavía tengo 4 preguntas de la comunidad que me gustaría abordar. Adelante. Si pudiera ser canciller federal por un día, ¿cuáles serían las 3 primeras leyes que aprobaría? Eso sí que está difícil. Bueno, yo tomaría como ejemplo a Donald Trump y también usaría esas carpetas, tenerlas ahí con mis firmas un poco más grandes y básicamente escogería 3 cosas al azar para que Alemania vuelva a la normalidad, alejarse de la ideología y volver a decir, gente, usemos el sentido común. Así que lo primero que haría sería restablecer el sentido común. Me parece muy bien. Si pudiera darle un solo consejo a su yo más joven, ¿cuál sería? Haz todo tal como lo hiciste. Porque al final de cuentas esa era tu identidad y eso fue lo que te llevó al éxito, no por egoísmo, sino también sirviendo a las personas con lo que haces. Eso significa que no haría nada diferente en mi vida de lo que he hecho hasta ahora. Quizás eso también tenga que ver con mi fe cristiana, donde ya en mi infancia una persona con experiencia de vida me dijo que nunca debes abrirte las puertas tú mismo, pero tienes que ver las puertas que se abren y entonces pasar por ellas sin mirar atrás. Lo he hecho así siempre. ¿No dije que quiero ser director general ahora? En cambio dije, quiero hacer lo que más te convenga en este momento. Y tampoco quiero ser un autor de bestsellers ni nada por el estilo, sino que quiero hacer lo que más te convenga. Y ese fue el camino al éxito. Porque el éxito no es lo que tienes en la cuenta bancaria, sino la satisfacción en la vida. Y estoy completamente satisfecho a pesar de todo lo que
El mayor cumplido es poder estar aquí sentado en nuestra conversación en un medio de comunicación que en realidad está dirigido principalmente a los jóvenes. Y que ahí te escuchen, eso para mí es lo más grande. No estoy sentado en casa llorando porque nadie quiera escucharme, y como mucho me consuelo pensando que cada año puedo dar la vuelta al mundo porque me lo puedo permitir económicamente. Dinero no es la satisfacción de la vida. Encuentro lo que acaba de decir, señor Hane, muy, muy poderoso. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Existen algunos principios teológicos que pueda compartir con nosotros que le hayan permitido tener esa receptividad para esas puertas abiertas y poder atravesarlas? Porque muchos no las ven, ¿verdad? Sí, pero entonces es una confianza incondicional en Dios lo que tengo. Así que para mí Jesucristo es una realidad y es la persona más importante de mi vida. La oración no es una conversación conmigo mismo, sino que me da dirección, me da crítica, pero también me da fuerza y valor. Guiarse por los estándares bíblicos tampoco es lo peor. Con eso todos podemos ir bien. Entonces, se me dio un poco de alegría y felicidad desde la cuna. O sea, soy un niño nacido en domingo y mi padre, que vivió Stalingrado, fue hasta el final a pesar del cáncer y todo, ¿no? Una persona alegre y optimista. Tal vez ese es un tipo de persona que uno es. Pero lo más importante, y por eso estamos sentados uno frente al otro, su entorno, sus amigos, familia, todo eso. He perdido muchísimos amigos en los últimos 4 o 5 años. El coronavirus, y cuando todo eso se volvió ideológico. Y cuando alguien como yo aparecía y decía: es totalmente obvio que todos están locos porque están usando mascarillas con filtración de partículas tipo 2, que está comprobado que hacen que el cerebro reciba menos oxígeno. Así que ahora tenemos toda esta estupidez incluso en los parlamentos. Uno fue excluido, perdió amigos, todo, pero he ganado muchos más amigos. De repente hay personas que me entrevistan o que quieren conversar conmigo, o personas a las que ahora les caigo muy bien, que antes ni siquiera me prestaban atención. Todo ha cambiado. Y lo que tenemos ahora es real. Y de eso vivo, de tener personas a mi alrededor y sobre todo de que no sean periodistas. No hay nada peor que la endogamia. He dedicado mi vida a combatirla. Y también aquí en Berlín por más de 20 años. Y yo conozco a toda la clase política. Podría contar historias por horas. Los conozco a todos. También sé dónde viven aquí en Berlín. Todo es una sociedad paralela, todo es una sociedad paralela junto con los periodistas. Por eso cito la frase de Hugh Green, el jefe de la British Broadcasting Corporation, que dijo: dime un país donde los periodistas y los políticos se entiendan, y no es una democracia. Ahora tenemos esta situación, esta endogamia, esta sociedad paralela, todo eso me desespera. Y me alegra tener amigos conocidos que vienen de un mundo normal, que vienen del mundo normal. Y lo que me mantiene con los pies en la tierra, de verdad, bueno, son los muchos eventos que hago, el estar en contacto directo con la gente, pero también tener un círculo de amigos que es completamente normal en cuanto a profesión y todo lo demás. Y muchas personas que también me dan ánimo y que en la calle me dicen: ayer, por ejemplo, un ciclista hizo una frenada de emergencia en Hohenzollern-Damm, regresó y me dijo: lo acabo de ver, siga así, siga así. De eso se vive más que de títulos, dinero, carrera y quién sabe qué más. Y eso me da coraje. Y solo puedo decir que lucharé por la libertad, sí, por la unidad, la justicia y la libertad hasta mi último aliento. Porque todo eso lo hemos perdido. Hemos perdido la unidad, hemos perdido la justicia. Mira las varias decisiones judiciales. Y tenemos que aferrarnos a la libertad. Sentí escalofríos en varios momentos, señor Heine. Hay que atravesar ese muro de fuego para darse cuenta del otro lado de que en realidad solo estaba rodeado de aduladores intercambiables. Y del otro lado están los amigos verdaderos y auténticos, que realmente te apoyan y animan. Última frase o pregunta.
O sea, último punto. 3 recomendaciones de acción muy concretas para nuestros espectadores, para que puedan obtener claridad y seguridad en este mundo tan caótico allá afuera. Bueno, aquí me están poniendo en aprietos, que ahora tenga que dar las recetas así de la manga. Así que yo digo, necesitamos confianza, no debemos dejar que nos la quiten. No debemos dejar que la esperanza se destruya. Para mí, la esperanza significa, por ejemplo, darle a la próxima generación una base para vivir. Y si ellos lo aceptan, eso para mí es esperanza. Confianza, esperanza y sobre todo no rendirse. Así que solo estaremos perdidos cuando nos rindamos nosotros mismos. No rendirse, no resignarse, no dejarse intimidar, buscar nuevas alianzas, incluso salir a la calle de vez en cuando. ¿Por qué siempre son los demás los que salen a la calle? Y eso también podríamos hacerlo nosotros algún día. Así que confianza, esperanza, no rendirse. Y si tomamos eso en serio y no perdemos la alegría de vivir, o sea, todos nos quejamos, pero en realidad estamos bastante bien. Así que hay que mantenerse alegre y mientras más alegre exprese mis tesis radicales, más sorprendente resulta. No tienes que andar señalando con el dedo ni poner esa cara de preocupación constante como hacen muchos, eso no lleva a nada. Señor Heine, muchísimas gracias por esta conversación realmente tan poderosa e inspiradora. De verdad leí su libro en muy poco tiempo. Tiene muchísimas joyas adentro. Aquí nuevamente usted vive sus principios de no tomarse demasiado en serio y no señalar con el dedo moralista. Y de verdad solo puedo recomendarle a todos los espectadores que compren el libro en Amazon o en una librería local. Muchísimas gracias por la grandiosa conversación. Usted realmente es un ejemplo para mí en ese sentido. Querido Simón, no hace falta exagerar, ¿eh? También me dio muchísimo gusto. Fue una conversación muy intensa. Siempre hago eso con Román Herzog, el expresidente federal. Él me contó que cuando siempre lo elogiaban por todos lados, él decía, yo vivo todavía. Tienen que guardar mi discurso fúnebre hasta el final. Muchas gracias.